Honduras se vive una tensión muy fuerte entre dos tendencias que se contraponen. La primera es el creciente poder mediático y la segunda es la cada vez más importante incorporación del derecho a la información dentro de la agenda ciudadana. Eso crea una tensión entre la información controlada por un poder y la demanda de la ciudadanía por tener acceso a esa información. Con respecto al contexto, bueno, yo quiero destacar algunas cosas. La primera, el nuestro es uno de los países con más alta desigualdad en América Latina. Las desigualdades son altas y con tendencias regresivas en los últimos años, tanto en los derechos civiles, económicos, sociales y culturales. El deterioro aumenta cada año en las condiciones de vida de la mayoría de la población. Y para la mayoría de la población, la supervivencia es una tarea central. Entre ese conjunto de desigualdades está también la desigualdad en el acceso a la información. Aquí quiero dejar un primer tema a discusión. Siempre se ha considerado el derecho a la información como una piedra angular, cardinal para la conquista del resto de los derechos. Pero en la situación actual de mi país se evidencia también que el resto de los derechos condicionan a la libertad de expresión y cambian las condiciones del público o del auditorio. Si tenemos un creciente analfabetismo, una tasa mayor también de analfabetismo funcional, si tenemos un deterioro en los indicadores de salud, si hay una mayor crisis en la generación de empleo, creciendo más el empleo informal que el empleo permanente, todo eso condiciona un auditorio hacia el cual los medios tratan de llegar. Las desigualdades se asocian para crear un cuadro nuevo. Hoy es más difícil competir por la atención del auditorio en nuestro país. A lo anterior se añaden dos elementos más del contexto que me parece interesante resaltarles. Uno de ellos, ocurrido también en años recientes, es el cambio en la preferencia mediática de la sociedad hondureña. El 75 a 80% de la población asegura enterarse de la realidad hondureña a través de los medios audiovisuales, fundamentalmente la televisión. Ese cuadro es diferente al de 10, 15, 20 años atrás, cuando las radios eran el medio masivo por excelencia. Ahora la radio está a una enorme distancia de la televisión. Estamos hablando que se estima más o menos un 12% del auditorio y más atrás aún la prensa escrita, alrededor del 7% del auditorio. Ese cambio está dando un gran poder a la televisión con un elemento adicional. El 86% de los televidentes hondureños reciben sus señales no por televisión abierta, sino por televisión vía cable. Ese es un porcentaje elevadísimo con respecto a otros países. El 86% recibe la televisión vía cable. El 95% de la población urbana hondureña tiene televisor y accede al cable. El porcentaje es mucho menor a nivel de la zona rural. Pero todas estas nuevas configuraciones de mercado son configuraciones de poder, configuraciones de cultura. Y eso ha hecho surgir un nuevo poder mediático a partir de concentración de la televisión por cable. Y es lo que nosotros conocemos como los cableros. Esa figura no existía hasta hace algunos años, pero los cableros se han convertido en un gran poder y los viejos poderes fácticos de los medios están mutando a los nuevos poderes fácticos a partir de las tecnologías en boga. Ellos deciden qué se ve y qué no se ve a través de su sistema de cable.
Por ejemplo, yo soy asesor del nuevo canal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y aunque la ley establece que debe ser incorporado a la programación vía cable y en un número preferente, la lucha nuestra es por lograr que eso se realice. En la mayoría de los casos se niegan a hacerlo. El otro elemento importante del contexto es la irrupción de las tecnologías de la información, que está teniendo sobre todo un impacto extraordinario en los jóvenes, que están variando sus hábitos igual que en los países desarrollados. Gran parte de los jóvenes ven ya la televisión a partir de sus computadoras, ya no lo hacen de manera directa. Y ese poder de las nuevas tecnologías sobre todo está adquiriendo otra dimensión a partir de la telefonía celular, y aquí es similar a lo que se expuso en el caso de Guatemala. Hay más teléfonos celulares con líneas activas que población en Honduras. Es impresionante. Eso habla también de la irrupción de otro poder mediático, en este caso con una característica novedosa. Ya no es un poder mediático nacional, es un poder mediático transnacional. Y de nuevo nos encontramos con que en Honduras, igual que en otros países de la región, figuras como Carlos Slim se convierten en personajes influyentes en la vida nacional, pero que ni siquiera residen en el país. Bien, con esos elementos de contexto y rápidamente paso a otra etapa, la propiedad de los medios de comunicación. Aquí hay dos figuras sobre las cuales yo quiero llamar la atención. Primero, la concentración en pocas manos. En términos generales no hay tanto que decir, es más o menos lo que hemos tenido en los últimos años, y es igual que en otros países con crecientes elementos de globalidad y transnacional. Dentro de los grandes varones mediáticos nacionales, nosotros tenemos 5 familias que controlan prácticamente el conjunto de los medios. Estamos hablando de la familia Ferrari Villeda, que controla las principales cadenas de radio y televisión; la familia Canaguati Larash, que controla 2 grandes medios escritos y también sistemas por cable; la familia Rosenthal; la familia Facusé, aunque en esta la figura central es un expresidente, Carlos Flores Facusé, y tenemos también la familia Andoni. Fíjense que hablamos de familias, es una figura importante en el país. A estas figuras se están sumando, están aterrizando nuevas figuras. Ya llegó al país también Ángel González, lo que no significa que se va de Guatemala. Nada más está llegando a Honduras, ha comprado, y con gran agresividad ha comprado 10 frecuencias de canales de televisión, 8 de las cuales están en el aire. Es curioso, no ha habido modificación a la Constitución de la República que prohíbe que los capitales extranjeros sean dueños de los medios, pero los capitales extranjeros están llegando sin que eso se haya modificado. Entonces seguimos teniendo esa concentración, pero además de la concentración vivimos otro proceso, y es la fragmentación mediática en Honduras. El país tiene alrededor de 600 radioemisoras entre FM y AM, y oigan bien, tenemos, según el último dato registrado, 299 canales de televisión. ¿Eso qué significa? Que la concentración mediática en los grandes propietarios lo es en aquellos canales que tienen cobertura nacional, en tanto los otros tienen cobertura local. Pero esos canales de cobertura nacional no llegan a concentrar la cantidad de público que tenían antes.
Un canal, un medio de mayor convocatoria en el país, en sus horas pico, puede concentrar la atención del 10% del auditorio, a lo sumo, salvo cuando hay acontecimientos deportivos como lo del Mundial, que representan otro tipo de incentivo. Pero la mayor parte de esos canales solo pueden llegar a concentrar en momentos picos alrededor del 10% del auditorio. Lo demás está disperso. Y los canales locales están resaltando mucho el elemento de la proximidad. La ausencia de agenda nacional ciudadana hace que los canales locales también puedan tener su porción. El problema es que esa dispersión de canales, esa multitud de canales, tiene a su vez nuevos bloques mediáticos. Es decir, tenemos dos características con esos nuevos canales. Uno, los dueños suelen ser los dueños del poder en las comunidades. O sea, lo mismo que tenemos a nivel nacional se reproduce a nivel local. Segundo, las agendas informativas de esos dueños reflejan los intereses de las agendas informativas nacionales. Y muchos de esos medios están en manos precisamente de políticos. Antes hablábamos de ellos como latifundios y minifundios. Yo propondría en este evento usar otro tipo de figura, ya por lo menos en el caso de Honduras. Yo estoy más inclinado a hablar de colonización y mestizaje del mensaje. Es decir, ¿qué significa eso? Ya no es una diferencia tan radical como la que marcaba latifundio y minifundio. El control del mensaje hace que haya mucha proximidad entre el medio grande y el medio pequeño al margen de la propiedad. Y aquí entonces deseo resaltar la primera propuesta del documento que ustedes van a poder leer. Si bien es cierto, la propiedad de los medios es fundamental, el verdadero campo de batalla es quien controla el mensaje. Ese es un tema importante. El que controla el mensaje, controla la agenda. ¿Quiénes controlan el mensaje en Honduras? En primer lugar, los grandes empresarios en alianza con los políticos. En segundo lugar, la clase política con su agenda particular. Y en tercer lugar, una serie de poderes fácticos donde la iglesia y ahora el capital ilícito están teniendo una gran figuración. Y ya para ir terminando, la segunda propuesta de interpretación que surge del análisis de la realidad hondureña es que si efectivamente tenemos una revolución tecnológica en el país, igual que nosotros, esa revolución tecnológica no está acompañada de una rebelión de las fuentes, ni de los usuarios. En mi país, y este es algo que estamos empezando a debatir, al menos yo estoy convencido de ello, las fuentes deben pasar a ser lo más importante en la defensa de la libertad de expresión. Es decir, el derecho a la libertad de expresión es el derecho en última instancia y en primera instancia de la ciudadanía. Los periodistas y los medios tendríamos que ser subalternos de ese derecho. La represión que están teniendo los comunicadores sociales es nada más una expresión de la represión que están teniendo las fuentes informativas en el país. Si algo más en la legislación es la represión a las fuentes informativas. Es impresionante cómo la mirada del Estado ya no es tanto como el censor tradicional y el represor físico, aunque pueda seguirlo siendo, sino cómo reprime la insurgencia de la fuente en su búsqueda del derecho a la información. Y esto es fundamental resolverlo y enfrentarlo en el país, porque estamos en el dilema de evitar que la ciudadanía sea manipulada como consumidora de la información y adquiera precisamente la condición de ciudadano de la información. En esa batalla se va a definir el ejercicio mismo de la democracia.